Buenos días, hermanos. Bueno, estamos nuevamente en una clase del Instituto Bíblico. Estamos en la carta, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 15. Ahí nos quedamos. Entonces, vamos a leer del 15 al 24. Perdón. Ay, se me movió. Perdón, capítulo 14, dije versículo 15, ¿no? Vamos a leer entonces. Dice, si me amáis, bueno, el subtítulo de la Reina Valera dice la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Hasta ahí vamos a leer el día de hoy. Bueno, entonces vemos solamente como contexto, pues ya sabemos, ¿verdad? Que el Señor Jesús ya estaba a punto de ser crucificado, ya eran los últimos momentos que tenía con sus discípulos. Les acababa de decir que a donde Él iba los demás no lo podrían seguir, pero que lo iban a seguir después. Y veíamos que Pedro le decía que por qué no lo podía seguir ahora, ¿no? Y él le decía, pero pues mi vida yo pongo por ti. El Señor Jesús le dijo, ¿tú vas a poner tu vida por mí? Ay, Pedro, de cierto te digo que no va a cantar un gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y recuerdan que también Él les había dicho cuando ellos les decían, ¿A dónde vas? Y Él les decía, ustedes no pueden venir, y les hacía referencia a que aún no estaban preparados, porque ese poder veíamos que era de que pues aún no venía, Él se refería a que aún pues no estaban preparados, no físicamente, sino no estaban preparados espiritualmente, ¿no? Todavía no venía el Espíritu Santo, no entendían todavía bien. El mismo, vemos el Pedro que vemos aquí ya no es el mismo Pedro que vemos después, ¿no? Entonces, justamente él comienza a decirles que tengan paz, que no se turben su corazón, que no esté afanado, que no esté angustiado, porque él sabía que pues iban a estar confundidos, iban a estar turbados, porque su presencia física ya no iba a estar, ¿no? Iba a venir momentos pues de mucho dolor, de angustia, de confusión, iba a venir persecución hacia ellos mismos, ¿no? Y él les decía, el Señor Jesús los animaba y les decía que a donde Él iba a preparar un lugar, ¿no? Y que entonces que él sabía, ellos ya sabían cuál era el camino, y ellos le preguntaban, pues, ¿cuál es ese camino? Y él les decía, y muéstranos, recuerdan que le preguntaban, muéstranos al Padre y con eso estamos satisfechos, ¿no? Eso veíamos la semana pasada. Y él les decía, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún todavía no me conocen. Ahí él manifestaba que él y el Padre son uno solo, ¿no? Veíamos eso, ¿no? Que le decía a Felipe, y bueno, y después le decía, pues todo lo que pidan al Padre, eso lo veíamos la semana pasada, en mi nombre les será hecho.
y veíamos que todo esto era porque igual a ellos les iban, y decía, y cosas mayores van a hacer, ¿no? Porque las señales los iban a acompañar, era el inicio de la iglesia. Y después de esto, comienza entonces a decirles: si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo le rogaré al Padre y les va a dar otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y está en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Les dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Ok, entonces aquí, si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Aquí vemos las palabras que predominan son amar, guardar y mandamientos. Vamos a ver Juan 21 del 15 al 17. Juan 21 del 15 al 17. Aquí el Señor Jesús le pregunta a Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se estremeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces aquí estamos viendo cómo va el enfoque de lo que el Señor Jesús está diciendo: si me aman, guarden mis mandamientos. Ahora vamos a Juan 8:51. Juan 8:51. Dice así: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El Señor entonces está mostrando: si me aman, guarden mis mandamientos. Porque si me aman de la manera en la que yo les enseño a amar, como ya se los había dicho a sus discípulos, amar a su prójimo como Él nos amó, entonces vamos a guardar sus mandamientos y no vamos a ver muerte. Y vamos a Juan 13:34. Juan 13:34. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, resumiendo estas palabras, se puede parafrasear la oración de la siguiente manera. Es como si el Señor Jesús dijera: si me amas, con amor que sea inteligente y concreto, aceptarás, obedecerás y guardarás las normas que he establecido para regular tus actitudes internas y tu conducta externa. Y este pasaje implica también el amor que precede, que antecede a la obediencia. Es decir, nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no le obedecemos. No podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestro prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si no somos capaces de perdonar, porque Él dice que amemos como a los demás como Él nos ha amado. Entonces dice: si ustedes me aman, en consecuencia van a obedecer mis mandamientos. No vamos a objetarlos
no vamos a determinar cuándo obedecerlo, si nos conviene o no nos conviene, de acuerdo a las circunstancias que estemos viviendo, a nuestro parecer, si no nos incomoda, si nos parece, si mejor un poquito, no, porque es una obediencia que no tiene que ser algo pesado para nuestra vida, tiene que nacer del amor hacia Él, tiene que ser simple, sencillo. ¿Sí? Entonces dice el 16, 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí es parte fíjense, dentro de las palabras del amor del Señor Jesús, cómo está el amor, ¿no? Hacia sus discípulos, hacia nosotros, hacia su iglesia. Él sabía que iban a estar turbados, sabía lo que iba a venir, que no iba a estar físicamente, que no lo iban a ver con los ojos físicos. Y imagínense, y es complicado a veces. Estamos en medio de cualquier circunstancia, en medio de la prueba, en nuestro caminar diario, y cuántas veces dices, quisiera verte, escucharte audiblemente, ¿no? Quisiera tener a lo mejor como estuvieron esos discípulos, ¿no? En ese momento que te tenían físicamente y no estás. Pero en el amor tan grande, en la perfección del Señor, manda otro consolador. Y ese consolador nos convenía, Él lo dijo, les conviene que yo me vaya porque voy a mandar otro consolador, ¿no? Después lo dice, para que esté con ustedes, ¿cuándo? Siempre, sin limitaciones físicas, sino siempre. Aquí entonces el Señor Jesús acaba de usar el verbo en los versículos anteriores, en el capítulo anterior. Recuerden que les decía todo lo que, en este capítulo, perdón, pero en versículos anteriores, cómo les dice a sus discípulos que todo lo que pidan en su nombre, el Señor se los iba a dar, ¿no? Y aquí acababa de utilizar el verbo pedir al hablar de eso que estaba viendo con sus discípulos en el versículo 13 y 14. Les decía, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y ahora vemos otra palabra, aquí le está diciendo, y yo en el 16, y yo rogaré al Padre. Aquí vemos el verbo rogar, cuando piensa en su propia oración en beneficio de sus discípulos. Le dice, yo le rogaré al Padre, ¿no? Y vemos que esto es algo intencional, ¿no? Como está aquí escrito, nos quiere decir algo. Este término rogar solamente lo podemos ver que se utiliza una sola vez también en el Nuevo Testamento, que está en Primera de Juan 5:16. Primera de Juan 5:16, que es como el mismo sentido, aunque aquí dice pedir, pero está como en el sentido de rogar. Primera de Juan 5:16. Si alguien la tiene, ya les gané, ya no. 5:16 dice, si alguno viere a su hermano, sí, ¿verdad? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces aquí está también en ese sentido de rogar. Eso con respecto a las peticiones que el hombre dirige a Dios. Por otra parte, al hablar de las propias oraciones del Señor Jesús, Él siempre utiliza rogar, nunca utiliza pedir. Jesús promete que en respuesta a este ruego suyo, el Padre va a dar a sus discípulos otro ayudador. Otro ayudador. Bueno, aquí está en 14, en este Evangelio de Juan, en el 14, versículo
26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí habla de un consolador. Él describe la venida de un consolador. Juan 14, 26. Juan 15, 26. Juan 15, 26 también dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y otra cita vemos en Juan 16, 7. Juan 16, 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces nos conviene, nos convenía, a ellos les convenía en ese momento y a nosotros, la iglesia de hoy, también. La palabra griega traducida para consolador es parakletos, con K, parakletos. El parakletos, el consolador, que significa abogado, intercesor, defensor. Parakletos. El parakletos significa abogado, intercesor y defensor. El término griego significaba originalmente uno que es llamado a ayudar a otro. Es nuestro ayudador. Uno que es llamado a ayudar a otro. Y tiene el significado más general de uno que se presenta a favor de otro. Como un mediador, un intercesor, un ayudador. ¿Ok? Entonces, el Parakletos está identificado como el Espíritu de verdad en el versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad, el que trae verdad. Y no solamente trae esa verdad, sino que la imprime en la conciencia del mundo. La imprime en nosotros, nos revela esa verdad. Y esto pues no es para todos los hombres, porque lo acabamos de leer, porque el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Es para sus hijos, para su iglesia. La promesa es para los hijos de Dios. Aquellos que han sido comprados, aquellos que hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Este pasaje indica claramente que el Espíritu Santo no es un poder, sino es una persona, al igual que el Padre y que el Hijo. Eso ya lo sabemos, ¿no? El Señor Jesús dice, entonces, ¿cómo les dice? Les voy a rogar al Padre y les dará otro consolador, otro ayudador. La palabra otro indica uno como yo que ocupará mi lugar y hará mi trabajo. Es como un poco lo que el Señor dice, ¿no? No es como les voy a enviar el ayudador. Yo soy un ayudador, les voy a enviar otro ayudador, pero que son el mismo, ¿no? Vemos en Juan 14, 26, entonces ya lo leíamos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién lo enviará? El Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo nos enseñará, nos ayudará a discernir
todas las cosas y a recordar lo que el Señor Jesús ha dicho, lo que está en su palabra, nos lo recordará. ¿Cuántos han experimentado eso? Esa obra del Espíritu Santo en nuestro día a día, de esa manera, ¿no? Juan 15:26 también ya lo leíamos, ¿no? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Vamos a ver Hechos 15:28. Hechos 15:28. Si alguien la tiene antes que yo, me dicen, por favor. Bueno, ya la tengo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Ya la tengo, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Por otra parte, entonces, su relación con el Padre y con el Hijo, del Espíritu Santo, con el Padre y con el Hijo, se describe de tal naturaleza que si el Padre y el Hijo son personas, el Espíritu también. Vamos a verlo en Mateo 28:19. Mateo 28:19. Creo que la puse mal. No, sí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Primera de Corintios 12:4. Primera de Corintios 12:4. Primera de Corintios 12:4. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, estos pasajes que vimos como Mateo 28:19, vamos a ver 2 de Corintios 13, por favor. 2 de Corintios 13. 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Indican claramente que las tres personas son completamente iguales, que todas poseen la misma esencia divina. Según el pasaje que estamos estudiando, el Padre es quien da el Espíritu Santo en respuesta del ruego del Hijo, ¿no? Lo acabamos de leer. Procede tanto del Padre como del Hijo. El Padre lo da, el Hijo lo envía, ¿sí? Dice: les enviaré el Espíritu. Y después dice: voy a rogar al Padre que les envíe el Espíritu. Esto lo vimos entonces en Juan 15:26. Ahí dice que Él lo envía, Juan 15:26, que lo acabamos de leer. Hasta que se la aprendan, hermano. ¿No? Juan 15:26.
pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, ahí está, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él va a dar testimonio acerca de Él. Recordemos, acabamos de leer que Él nos va a recordar todas las cosas. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Señor Jesús dijo: les enviaré otro ayudador. Y es en muchos aspectos. Él nos consuela. Es el consolador. Pero el Espíritu Santo también nos enseña y también nos guía a la verdad. Nos ayuda a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre la verdad y lo falso. Él nos ayuda a discernir. Juan 13:14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él hace recordar a los discípulos todas las enseñanzas de Cristo. Miren qué dice el 14:26, Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo mora en ellos como una fuente de inspiración y de vida. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. El Padre y el Hijo lo llaman al Espíritu para que acuda a sus discípulos, a fin de que consuele, amoneste, enseñe, guíe. En otras palabras, a fin de que en cualquier condición Él sea el Paracletos, el ayudador, proporcione la ayuda necesaria. Dice el Señor Jesús, lo acabamos de leer: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Él era un ayudador para ellos. Él se iba con el Padre, pero les enviaba el otro Consolador que proviene del Padre, ¿no? Además, el primer ayudador, o sea, que el Señor Jesucristo, aunque físicamente ausente, Él seguiría siendo ayudador. Él seguiría siendo ayudador aún en el cielo. Él intercede por nosotros, ¿no? Él iba a interceder por sus discípulos. Y el segundo ayudador, el Espíritu Santo, una vez que llegara en el Pentecostés, que ya iba a ser en el libro de los Hechos, nunca se iba a apartar de la iglesia. Dice: para que esté con ustedes, ¿cuándo? Para siempre, en cualquier circunstancia, para siempre. Continuamos, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Romanos 8:9, por favor. ¿Qué dice? Romanos 8:9. ¿Ya lo tienen? Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de Él. Claro, ahí está claro, ¿no? Hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu de Dios. Mora en nosotros y mora con nosotros y está en nosotros. Ajá. Entonces, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si vivimos según la carne, pues entonces los hijos de Dios somos llamados a andar en el Espíritu, ¿no? Ok. El mundo sigue la mentira de Satanás. Vamos a Juan 8, 44 y 45. Juan 8, 44 y 45. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El mundo sigue la mentira porque son de su padre el diablo, ¿no? Juan 14:30. Juan 14:30 dice así. El Señor Jesús, que dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El mundo carece de discernimiento espiritual. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios 2, del 12 al 14. El mundo carece de discernimiento espiritual. Primera de Corintios 2, 12 al 14. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, el que no tiene a Cristo, el que no ha sido regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién nos lo enseña? El Espíritu. Entonces, el hombre natural carece de discernimiento espiritual, ¿no? El mundo no lo reconoce. Vemos en Hechos 2, del 12 al 17. Hechos 2, del 12 al 17. Hechos 2, del 12 al 17, dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí vimos cómo igual el mundo no lo reconoció, no estaban ebrios, estaban llenos del Espíritu Santo, ¿no? El mundo no puede recibirlo. Juan 3:3. Juan 3:3 dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, este versículo, el 17 que acabamos de leer, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, es como si se pudiera entender de la siguiente manera: el Padre les va a dar otro ayudador, como ya lo vimos en el versículo 16, a fin de que esté con ustedes, ¿cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Ustedes, por el contrario, una vez que el Espíritu haya llegado, lo van a conocer porque va a morar con ustedes y estará dentro de ustedes. En el día de Pentecostés, por tanto, el Espíritu Santo iba a venir a morar en medio de, con los discípulos. Entraría personalmente en la iglesia y se convertiría en su templo, en su morada permanente. Somos templo del Espíritu de Dios. Por eso dice que morará con nosotros y en nosotros. Y será nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro guía, quien nos ayude a discernir, a entender. Pero para ello necesitamos ser primero, ¿sí? Necesitamos haber sido lavados primero. Necesitamos ser hijos de Dios. Vamos a ver dos citas. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3:16 y segunda de Corintios 6:16. Se parecen, pero no es la misma. Segunda de Corintios 6:16. Dice así: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, ¿no? Entonces aquí reafirma: somos templo del Espíritu de Dios. Continuamos, versículo 18, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Lo que el Señor Jesús quiere decir es que, como si Él dijera: mi partida, ahora que me voy, ahora que ya no voy a estar físicamente con ustedes, no va a ser como la de un padre cuando muere y que sus hijos quedan huérfanos. No, les dice: yo mismo voy a volver a ustedes en el Espíritu, ¿no? O sea, Él mismo va a enviar el otro consolador. No los voy a dejar huérfanos. Cristo promete que seguirá cuidando a sus discípulos. No los dejaré huérfanos sin padre, porque los dejo, pero de todos modos les voy a venir a ustedes. Y Él es como si dijera: voy a venir a ustedes después de mi resurrección también, pero voy a venir también todo el tiempo, por siempre, a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es derramado, entonces el Señor Jesucristo es como, vuelve, ¿no? Cumple esa promesa. Aquí en el versículo 18, en este versículo que acabamos de leer, la referencia no es primordialmente a la segunda venida del Señor Jesús, sino al Pentecostés, cuando ya iba a ser derramado el Espíritu Santo, ¿no? Que ya era enseguidita, ya estaba por ocurrir, ¿no? Entonces, ya no le iban a ver más después de su partida al Padre,
Pero por la venida del Espíritu, la presencia de Cristo no solo fue continuada para los discípulos, sino hecha mucho más eficaz y más dichosa de lo que había sido su presencia corporal antes de la venida del Espíritu. Fíjense cómo dice aquí el Señor, entonces, en este versículo que acabamos de leer, el 18, dice... el 19. El 19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aquí dice porque yo vivo, no dice porque yo viviré. O sea, no dice cuando resucite de los muertos, sino habla en presente, ¿no? En Lucas 24:5, vamos a ver Lucas 24:5, por favor. Lucas 24:5. Dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea, él no dice viviré, sino dice porque yo vivo, en lo que acabamos de leer en el 19. Y en Apocalipsis 1:18, igual el Señor Jesucristo dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él dice entonces porque yo vivo, no dice porque yo viviré, ¿no? En el versículo 20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En la nueva dispensación, o sea, comenzando a partir del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, los discípulos y todos los que hemos creído en Él, los que hemos nacido de nuevo, reconocerán y aceptarán con gozo la intimidad de la relación que existe entre el Padre y el Hijo, como lo leímos ahorita en el versículo 18, ¿no? No les dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Hay una relación el Padre y el Hijo. Entonces también iban a comprender que esta unión, y nosotros debemos comprender que esta unión es también a la vez un modelo de la relación entre Cristo y su iglesia. Entre el Padre y el Hijo hay una unidad absoluta, y es una unidad que ya es incapaz de crecer porque es absoluta, es perfecta. Por otra parte, entre el Hijo, entre Cristo y nosotros y los creyentes, también hay una unidad, pero es una unidad que hemos de estar, en la que vamos a estar creciendo. Aquí un comentarista dice que es como una unidad ética y espiritual también. ¿Por qué? Porque nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. La relación entre Él y nosotros es tan íntima que en tanto que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, ¿no? Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Somos los miembros de su cuerpo. Miren qué dice en Juan 10:10. Ya casi para terminar. Juan 10:10. Ahí están esas citas que acabamos de ver. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Más adelantito, en el 14, ahí en el capítulo 10, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y vemos en Apocalipsis 3:21, ya para finalizar, Apocalipsis 3:21, dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí nos muestra esa intimidad, ¿no? Esa intimidad, esa relación también de Cristo con los creyentes, intimidad de Cristo con el Padre, y esa relación de nosotros con Él, ¿no? De los creyentes con Cristo. En aquel día, entonces leíamos, nosotros vamos a, dice él, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en vosotros. Y esta es un reflejo de esa relación, de esa unión entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Y es esa unión igual, es una muestra, un ejemplo de la unión que nosotros debemos tener igual de como iglesia, ¿no? Con el Señor Jesucristo. Entonces, le damos gracias a Dios, le dan gracias a Dios por el hermoso don, el hermoso regalo de no nos ha dejado solos, no estamos desamparados, nos ha mandado el Consolador, otro Consolador, el Paracletos, otro ayudador, el que nos va a guiar, nos va a consolar, nos va a exhortar, nos va a animar, nos va a ayudar a discernir. Y le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios y le rogamos por estar conscientes de ello, ¿no? Porque lo mandó justamente para ayudarnos a vivir la vida de fe, para vivir la vida cristiana. Y le damos gracias a Dios por eso. ¿Sí? Bueno, pues gracias, hermanos. Dios les bendiga. Y la siguiente semana, si Dios lo permite, pues seguimos a partir del versículo 21. ¿Sí? Dios les bendiga.